de votaciones, así que no va a haber hoy día el compartir, que generalmente lo hacemos afuera después de la reunión, así que vamos a terminar porque sabemos que muchos van a ir a votar, así que Señor, te entregamos este tiempo, Señor. Oh Señor, te entregamos esta palabra, Señor, que esta palabra, Señor, cumpla el propósito, Señor, por el cual tú la has dado, Señor, a la congregación, Señor. Cumpla el propósito en cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. En el nombre de Jesús, Señor. Te entregamos este tiempo. En tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta prédica lleva por nombre La palabra de Dios nos afirma. La palabra de Dios nos afirma. ¿Qué nos da seguridad en nuestra vida? Si preguntamos a alguien que no conoce al Señor, que no tiene una relación con Él, probablemente dirá: mi seguridad está en el trabajo, mi seguridad está en el dinero, en la salud, o tengo un seguro de vida. Muchos buscan su seguridad o su estabilidad en estas cosas, que son variantes, varían, y en ninguna de ellas tenemos la certeza absoluta de estabilidad o de firmeza para nuestras vidas. En ninguna. Ni en el trabajo, ni en el dinero, ni en la salud. ¿Quién nos asegura la permanencia de un trabajo, por ejemplo? Todos sabemos. A veces se terminan los trabajos. O la economía de una nación, por ejemplo. Varía por muchos factores. Que el petróleo, que la guerra en el Medio Oriente, que aquí y allá. Todo varía. Nuestra salud. Es un misterio conocer todo, cómo funciona nuestra salud. Podemos conocer algo muy pequeño, hoy que tengo una afección aquí, que me duele acá, pero el resto del organismo no sabemos. Pero ¿qué nos dice la palabra en relación a tener seguridad? Veremos qué nos dice acerca de esta seguridad, de esta estabilidad. Vamos a ir a Segunda de Pedro, que es la segunda carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 16. Y aquí vamos a ver, Pedro, cuando lo vemos en los evangelios, es de una forma. Cuando lo vemos en el libro de Hechos o escribiendo sus cartas, vemos a otro Pedro, más maduro. Y aquí vamos a ver esta segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos da absoluta seguridad. La palabra de Dios nos da absoluta estabilidad. Es inmutable la palabra de Dios. La inmutabilidad, entre paréntesis, es un atributo de Dios, que significa que Él no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así es su palabra, porque la autoridad de Él es la autoridad que está aquí en la palabra. Él no se contradice. Vamos a ver tres aspectos fundamentales y vamos a ver por qué es segura esta palabra. Vamos a ver tres aspectos que son muy básicos, fundamentales de la seguridad que nos da la palabra de Dios. Primero, nuestra experiencia con el Señor. En el versículo 16 al 18 dice Pedro: porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. En esta porción de la Escritura, Pedro está dejando claro la certeza y la autenticidad de lo revelado por Dios, donde los profetas del Antiguo Testamento hablaron acerca del Mesías que iba a venir. En el Antiguo Testamento se habló acerca de Jesucristo, incluso 750 años antes de su nacimiento, ya se estaba hablando del Mesías, antes que Él apareciera entre nosotros. Incluso en el libro de Génesis se hace referencia a Jesucristo a través de la figura del Cordero, que es sacrificado por nuestros pecados. Pedro aclara aquí que nunca fueron fábulas artificiosas. Se está refiriendo que no fueron historias ficticias o relatos inventados. Aquellas historias de la vida y del ministerio de Jesucristo no fueron historias falsas. Y Pedro recuerda aquí su experiencia cuando subieron al monte, cuando subió Pedro con Juan y Jacob y pudieron presenciar la gloria de Jesucristo en la transfiguración. Esto lo vemos en los evangelios de Mateo, Marco y Lucas, aparece. Cuando Él, de un instante a otro, Él cambia su naturaleza, cambia su aspecto. Dice que era resplandeciente, brillaba como el sol, sus vestiduras blancas, lleno de luz. Vieron ahí, Pedro, Juan y Jacob, vieron la gloria del Señor. Y escuchó Pedro la voz del Padre, que desde una nube el Padre habló, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo mismo que el Padre dijo cuando Jesús estaba bautizando. Una experiencia con lo sobrenatural de Dios marca nuestras vidas. Y a Pedro lo marcó. Es una marca imborrable en nuestra memoria. Por eso les decía, cuando vemos a Pedro en los evangelios, vemos a un Pedro un poco arrebatado, un poco impulsivo, como se dice, llevado a su idea, un poco tosco, pero cuando lo vemos en Hechos, lleno del Espíritu Santo, o lo vemos en sus cartas, vemos la madurez, vemos lo que el Espíritu Santo ha hecho y vemos a otro Pedro. Incluso aquí en la transfiguración, en ese relato, Pedro dice: voy a hacer una enramada para ti, para Moisés, para Elías. Entonces no captaba lo que estaba pasando, pero ahora sí capta.
Ahora con la madurez necesaria él capta. O sea, lo que decía el Antiguo Testamento acerca de Jesucristo se cumple en Jesucristo. Y él lo vio. Él vio la gloria de Dios en ese monte. Entonces, una experiencia con lo sobrenatural marca nuestras vidas. Es algo imborrable. Por ejemplo, nuestra conversión, nuestro nuevo nacimiento. Seguramente no se nos va a olvidar nunca. Nunca se nos va a olvidar cuando pasamos de muerte a vida. Así como Pedro, que en la transfiguración del Señor, él quedó impactado, porque vio el cumplimiento de lo anunciado en la palabra acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Que todo lo que el Antiguo Testamento acerca de Jesucristo nos impacte. Cuando leemos las profecías, como les decía, hay profecías de 750 años antes. Decía, se profetizó que iban a nacer en Belén, 750 años antes. El profeta Miqueas le fue dada esa profecía. Cómo iba a vivir, cómo iba a ser su ministerio, cómo iba a morir. Todo eso fue profetizado. Jesucristo cumplió cerca de 300 profecías. 300. Hay un libro que se llama Evidencia que demanda un veredicto, que es de Josh McDowell, que tal vez muchos lo conozcan. Es un libro bastante bueno, muy bueno. Evidencia que demanda un veredicto, de Josh McDowell. Y ahí, en este libro, se relata un cálculo matemático que hizo un matemático, Peter Stoner, hace ya varios años ya, como en los años 70, por ahí. Y él analizó la posibilidad o la probabilidad que un hombre en toda la historia de la humanidad cumpliera 48 profecías. 48. Él hizo el cálculo con 48 profecías. Y la probabilidad matemática es 1 es a 10 elevado a 157. Para explicar un poco esto, si yo tuviera una moneda y la tiro arriba, cara o sello, ¿cuántas probabilidades tenemos? O sea, es una entre dos probabilidades. Esto es una probabilidad de 1 y ese número es un 1 con 157 ceros. O sea, es un número impresionante. Impresionante, que no se puede ni leer. Con una persona cumpliendo las 48 profecías que se hizo el cálculo. Jesucristo cumplió cerca de 300 profecías. Entonces no es casualidad. No es casualidad. Jesucristo cumplió más de 300. O sea, estamos frente a Dios con nosotros, a Emmanuel. Cuando le abrimos nuestro corazón, Él en nosotros hace lo sobrenatural. Así como en Pedro hizo lo sobrenatural, lo cambió de una persona que era impulsivo y como se dice, llevado a sus ideas, tosco. Dios lo cambió. Después vemos en el libro de Hechos que hasta con su sombra las personas eran sanadas. O sea, estaba lleno del poder del Espíritu Santo, lleno. El segundo punto importante que vamos a ver es que la palabra de Dios alumbra nuestras vidas. La palabra de Dios alumbra nuestras vidas. En el versículo 19 de 2 de Pedro 1, él dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nuestra experiencia con Dios marca de manera imborrable nuestros corazones, nuestra existencia.
Pero en esta experiencia existe el factor humano, porque lo sobrenatural de Dios, en este ejemplo, veamos el mismo ejemplo que sucedió en el monte. Jesucristo mostró toda su gloria. Ahí vemos al Señor actuando. Pero está Pedro, está Juan, está Jacob, que están observando. Hay un factor humano. ¿Se entiende? Pero la palabra es netamente la influencia de Dios. No en la experiencia. Ahí depende nuestra madurez espiritual. Cómo entendemos lo que está pasando. Que aquí vemos, si vemos los evangelios, vemos que Pedro en ese momento no entendió mucho lo que estaba sucediendo. No entendió mucho, dijo, Señor, voy a hacer una enramada para ti, qué sé yo. Pero ahora lo vemos en su carta, él da testimonio. Y vemos un hombre transformado, vemos la madurez. La palabra de Dios es la que nos da plena seguridad en nuestras vidas. En el original griego, cuando dice, tenemos la palabra profética más segura, en el original griego esa palabra segura es estabilidad. O sea, tenemos la palabra profética más estable. A eso se refiere. Y en el sentido amplio de la palabra profecía es un mensaje entregado, es un mensaje de Dios. O sea, podemos hablar toda la palabra. Porque el Apocalipsis también habla de él, de esta profecía, dice, pero se está refiriendo a toda la palabra, que es el mensaje entregado. La palabra es absolutamente confiable, certera, estable, firme, como decía yo antes, inmutable, no cambia, no se ajusta a la época. Lo que es verdad, lo que fue verdad hace 2000 años, hoy también es verdad, porque son principios del reino, son principios del Señor. Eso no cambia. Es la opinión de Dios. Él no se equivoca y tampoco no es hombre para mentir. Por ende, debemos estar muy atentos a ella. Es Dios hablándonos. Por eso es tan importante, vital, en nuestra vida con el Señor, tener una relación cercana con su palabra, leerla, meditarla a diario. En el Salmo 119, que es el salmo más largo, 119, versículo 105, que es bastante conocida esta palabra. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es esa lámpara o antorcha, como dice Pedro, que alumbra nuestra vida. Así podemos ver claramente las decisiones a tomar. Aquí la palabra nos habla de todo, de todos los temas importantes para el ser humano, de todo, de mi relación con Él, mi relación con mi esposa, esposo, los cónyuges, con nuestros hijos, cómo educarlos, cómo administrar las finanzas. Aquí habla todo, lo fundamental. Cuán importante es tener esta cercanía con la palabra. Y para ello tenemos aquí un plan de lectura, que muchos lo tienen, donde en un año podemos leer completamente la palabra. Además de los cursos de Pastor Tomás, que están los días miércoles, donde él analiza la palabra. Y a veces toda la clase, a veces son 2 versículos, o 1. Y la otra clase a veces sigue con esos versículos, porque es muy profundo, es muy amplio. Los que estamos siguiendo el curso de los días miércoles, vemos cuán importante es estudiar la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, que es esta, la Biblia.
Amados, los animo a tener tiempo con el Señor. Si no lo tienen, pueden comenzar ahora teniendo esa relación cercana con la opinión de Dios. Es con ella que nosotros podemos caminar en total seguridad, con total estabilidad. Dios sabe lo que dice. Nosotros no. Nosotros tendemos a equivocarnos, ¿cierto? A veces decimos, no, yo tengo la razón, si yo sé cómo se hacen las cosas. Dios sabe. Y el tercer aspecto que vamos a ver, que el Espíritu Santo es el que inspiró las Escrituras. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Porque, no sé ustedes, pero yo he escuchado varias veces que dicen, sí, pero es que eso fue escrito por hombres, como nosotros. Ya. Fue escrito por hombres. Pero Dios usó a cerca de 40 hombres en un periodo de 1500 años para escribir las Escrituras. Él los inspiró. Vamos a ver aquí en 2 Pedro, los versículos, el capítulo 1, los versículos 20-21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todo mensaje, todo lo que está escrito en las Escrituras es inspirado por el Espíritu Santo. Él es el autor primario. Por eso que se habla, el autor primario es el Espíritu Santo, es Dios. Y los autores secundarios son estos hombres que escribieron: Moisés, David, Jeremías, Isaías, Juan, y así. Los hombres fueron guiados por el Espíritu Santo, inspirados. Nunca hablaron por su propia cuenta, nunca. ¿Cómo ellos se podrían haber puesto de acuerdo? Imagínense, 40 hombres en un periodo de 1500 años donde muchos ni se conocieron. Ellos escribieron los 66 libros de la Biblia. Y todos los libros, desde Génesis a Apocalipsis, tienen un tema en común. Todos. Algunos lo abordan de un ángulo, otros de otro ángulo, pero todos hablan de lo mismo, que el hombre necesita ser salvado por Dios por medio de Jesucristo. Esa es la columna vertebral de la temática de la Biblia. 40 hombres en un periodo de 1500 años, donde escribieron los 66 libros de la Biblia, donde todos hablan acerca de lo mismo. Aquí podemos ver el carácter sobrenatural de la Biblia, porque eso es humanamente imposible. Es como un velero, la inspiración. Es como un velero, imagínense un velero que extiende sus velas y el viento sopla. Y sopla y lo lleva donde quiere. El viento sopla de aquí para allá, el velero va. Después el viento cambió de dirección, lo lleva para allá. Algo así es la guía del Espíritu Santo. Eso es cuando el Espíritu Santo inspiró a los escritores. Inspiró. Los inspiró a que escribieran lo que Dios quería que quedara registrado para que nosotros lo leyéramos. El Espíritu Santo así fue guiando a los escritores a escribir lo que Él quería que quedara escrito, que quedara registrado. Podemos decir que con certeza absoluta que la Biblia es la palabra de Dios. Consideremos la palabra de Dios escrita. Es la opinión del Señor. Él es el autor. Él es el autor. ¿Se dan cuenta que estamos frente a la voluntad de Dios para nuestras vidas? Aquí la palabra nos dice, nos guía para que tomemos decisiones.
El Señor nos dejó estos textos para que lo conozcamos y tengamos esa cercanía de padre a hijo. Esa es la cercanía que Él busca. Amados, nuestra experiencia con el Señor confirma la supremacía de las Escrituras, que es nuestra seguridad. Lo que el Espíritu hace en la persona concuerda con la palabra. La palabra nos da estabilidad que viene directamente de Dios. Él inspiró las Escrituras. Estamos frente a la opinión de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que tenemos acceso a leerla, meditarla, escudriñarla, a volver a leerla, porque a veces con una leída no se entiende todo, después más adelante la vuelvo a leer, porque ya estoy un poco más maduro espiritualmente y el Señor me abre un poco el entendimiento. Eso sucede con la palabra de Dios. Gracias, Señor. Amén. 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 Vamos a terminar alabando al Señor.